Anaxágoras de Clazomene, un filósofo también considerado presocrático, que habría aproximadamente nacido en el año 500 y muerto eh, cerca del grave problema en Atenas por la peste, es uno de los filósofos más reconocidos de este periodo y quizás el más citado por Aristóteles, al que le pone mucha atención porque su posición filosófica es quizás de las más sólidas y sobre todo de la que tiene probablemente más seguidores, la época del siglo IV. Anaxágoras habría llegado a Atenas por causa de una de las oleadas de los grupos persas que llegaron a invadir Grecia en el año 480 y establece relación con Pericles. Por eso se le tiene especial acogida en Atenas y podría considerarse el primer filósofo físico eh, de fuste que llega a esta ciudad. Pericles acoge a Anaxágoras y con él prácticamente abre las puertas para que sea uno de los grandes filósofos en Atenas. Vean que la relación con Pericles fue muy particular porque eh, de alguna manera fue como su maestro en términos un poquito de la filosofía, pero también en términos de la ciencia de su tiempo. Él habría sido de noble cuna, pero desprendido, porque no le interesaban, decía, sus parientes. Fíjese ese texto del Fedro, que es muy interesante. Y esto es lo que Pericles adquirió, a más de sus dotes naturales, por se encontró con alguien que era así, Anaxágoras, quien lo colmó de esa elevación en discurrir y le abrió el acceso a la naturaleza del entendimiento. Posiblemente esto tenga que ver con un concepto que nos va a acompañar un buen rato en la revisión del pensamiento de Anaxágoras, que es el tema del nous, la inteligencia, que es uno de sus principios fundamentales. Algunos detalles de la vida de Anaxágoras eh, interesantes. Uno primero es esto. Parece que a él no le interesaba su patria. Y decía, es que mi patria no es Clazomene, mi patria es el cielo. Eso es un tema muy significativo, pero quizás más este otro. Alguna vez en Atenas lo acusaron de no ser religioso y de decir que los astros no eran dioses. Y vean esta afirmación que es muy interesante. Había dicho que el sol no era un dios, sino que era una masa de piedra incandescente. Por supuesto, esto alarmó a toda la comunidad ateniense, sobre todo porque este era un asesor de Pericles. Pericles sin duda lo protegía. Y entonces, hay que decir una anécdota muy curiosa. Fíjense que tiempo después, cerca, en un río que se llamaba el Egopótamos, cayó una enorme piedra, un meteorito. Y entonces dice que con alegría dijo Anaxágoras, ve, esos son piedras, eso que está ahí arriba no son dioses, son piedras, en cualquier momento se pueden caer. Entonces, fíjense qué personaje más particular y más confrontativo. Vean otra anécdota curiosa de él. Dice que se desentendió de su familia, de su herencia, recuerda que era rico, pero se desentendió de eso, y parece que le avisaron que un hijo suyo había muerto, uno que había dejado posiblemente, y vea lo que dijo, sabía que los había engendrado mortales. O sea, ni siquiera se inmutó, muy tranquilo, sin duda, para estas cosas del mundo, Anaxágoras. Quiero que se fijen
en el mapa para que vean dónde está Clazomene, que es relativamente cerca de otras ciudades que hemos mencionado aquí, como Colofón, como Éfeso, Mileto y Samos, patrias todas de grandes filósofos. De él conocemos muy pocos fragmentos de su obra, que, para variar, se llamó Perificios sobre la naturaleza. De esta obra tenemos algunos datos, sí, genéricos, que pueden ser realmente significativos. El primer dato es que tendría dibujos, una cosa que no era esperada por parte de los escritos típicamente de la época. En segundo lugar, que se volvió un texto muy popular en Atenas. Y vean esta observación que aparece en la Apología. Dice Sócrates, a mí me dicen que yo soy una persona poco religiosa, o que no soy religiosa, o que invento dioses. Pero ahí van los muchachos a comprar el libro de Anaxágoras en orquesta, o sea, en el teatro. Y ahí lo consiguen por el valor de un dracma, o sea, hasta barato es. Fíjese qué curioso. Entonces, resulta que el texto de Anaxágoras era de gran reconocimiento y, por supuesto, ni se diga de una importancia inusitada en una época en la que efectivamente había mucha cultura, pero lo normal es que la gente lo que leía y posiblemente lo que tenía en sus casas tal vez eran copias de poemas, pero no un texto posiblemente escrito en prosa, y menos de un filósofo. Este es, sin duda, el primer escritor de alto reconocimiento en la antigüedad, porque los demás sí serían conocidos por aquí y por allá sus textos, pero este seguramente que sería copiado diversas veces. Ahí para que tengan una idea de cuánto costaba, vean el valor de un dracma equivaldría a un día de trabajo de un labriego. Eh, si piensan ustedes lo que cuesta hacer un libro a mano, que hay que hacer hasta el papel, entenderán por qué se lleva realmente una buena cantidad de dinero adquirirlos. Pero este libro parece que estaba relativamente accesible en Atenas, que luego se convertiría en un lugar donde se producían muchísimos textos. Sobre todo siglos después se convirtió en una de las productoras principales, digamos, editoriales del mundo antiguo. Parece que la obra de Anaxágoras empezaba con las siguientes palabras. Todas las cosas, jeremata en griego, estaban juntas, infinitas, en cantidad y en pequeñez. Fíjense que este asunto es muy importante. Primero hay un antes, ¿no? Es una cosa que ocurrió en algún momento y ahora no ha vuelto a estar igual, pero en principio en un momento estuvo así. Y además esa unión plena que se dice en griego homú, ¿verdad? Y además que son infinitas. El concepto de infinito ha venido caminando con nosotros hace rato. Sobre todo porque apeiron, recuerdan, era el principio que aparecía de Anaximandro. Pero aquí como que se determina un tipo de infinito. Era infinito en cantidad y en pequeñez. Y vean lo que dice, y nada era manifiesto a causa de esa pequeñez, porque eran muy pequeñitas las tales cosas. Y el aire y el éter sujetaban a todas las cosas. O sea, digamos que estaba un cúmulo ahí de objetos, todos los objetos posibles. Y alrededor suyo de pronto está el aire y el éter. Y ambos, aire y éter, son infinitos. Estamos hablando sin duda del origen de lo que hay. Además, fíjense que esto es muy significativo, posiblemente aquí estamos haciendo una suerte de comentario a pensadores anteriores. Primera razón importante a propósito del comentario es recordar a Anaxímenes, quien habría hablado del aire. El éter es un tipo de aire, pero como
como con fuego. Dícese que Anaxímenes sería el antecesor de este pensamiento. Posiblemente Anaxímenes es el autor que tiene, digamos, más seguidores entre los presocráticos a través del tiempo. Él es uno, Anaxágoras, y hay otro que se llama Diógenes de Apolonia, del cual nosotros no vamos a tener ninguna lección ni nada, pero se dice el último de los presocráticos. Bien, ese es uno. El otro es el eleatismo. ¿Por qué? Porque resulta que se está aquí señalando que el todo es, digamos, continuo, discontinuo, solo que el todo aquí es divisible. Y entonces hay una respuesta muy clara a Parménides. Existe, es el ser, pero es múltiple. Es la pluralidad la que marca la realidad. Y vean el concepto a propósito de infinito que desmenuza Anaxágoras. Habíamos hablado de infinitud en varios sentidos. Hablamos del infinito en Anaximandro, que no sabíamos exactamente qué era, pero en principio era lo mucho, lo muchísimo. ¿No? En cambio aquí parece como que es algo inabarcado, incalculable, realmente sin límites. Algo similar a lo que había planteado Zenón de Lea. Recuerden que Zenón hablaba de esa posibilidad de muchísimas mitades, no hay muchísimas, infinitas, conforme con números, todos los que usted se pueda imaginar. Entonces, fíjense aquí como dice la noción de infinito. No existe lo mínimo en lo pequeño. O sea, siempre va a haber algo más pequeño, dado que siempre hay algo menor. Y tampoco de lo grande hay algo que pueda decirse que es lo mayor. Siempre habrá algo mayor. Ese es el concepto más claro de infinito que hasta ahora hemos tenido. ¿Por qué? Porque efectivamente ni para abajo ni para arriba se puede encontrar un límite. Pues bien, entendido eso, vámonos a un núcleo fuerte. ¿Qué son las cosas? En principio, no sabemos exactamente, pero Anaxágoras aclara un asunto que es fundamental. Las cosas están compuestas de semillas, espermas, se dice en griego, esperma tan plural. Estas espermas se reúnen y dependiendo de los tipos, de los aspectos, de los colores, hasta de los aromas de ellas, se van a constituir los entes. Entonces, la estructuración de todos los seres dependen de estas semillas. ¿Cómo son esas semillas? Ya les digo, tiene que ver con ciertas cualidades, aspectos, figuraciones y hasta la imagen esta de los aromas. Pero entonces, como podríamos decir que es parecido a Empédocles, aquí volvemos a hablar de un nacimiento producto de esa interrelación, de esa composición de estos objetos, estas semillas. Solo que aquí no está totalmente dicho todavía si es que esas semillas existieron siempre o existirán siempre. En principio suponemos que sí, pero recuerden que hubo un inicio cuando todo estaba junto. Ahora veamos el texto. Este texto es muy importante. Ahora bien, antes de que se separaran, recuerden que todas estaban juntas. Cuando todas las cosas estaban juntas, tampoco era manifiesto ningún color. Entonces al inicio, eso se parece a lo del esfero, recuerdan que no había ninguna distinción. Lo impedía esto que se viera que todo estaba mezclado. Y tanto lo húmedo como lo seco, lo caliente con lo frío, etcétera, etcétera. Y habían ahí infinita cantidad de semillas, infinita cantidad, dice él, de tierra, muy parecidas
quizás las unas a las otras, pero realmente indistinguidas. No se podía saber qué es. Y vean este principio fundamental. En esa situación, todas las cosas estaban en conjunto. Ese va a ser uno de los principios fundamentales de Anaxágoras. Todo está en ese todo. Todas las cosas posibles están ahí. Dicho más claro, todas las posibles semillas se encuentran en ese cúmulo original. Ese cúmulo que constituía, sin duda, la masa primigenia. Las semillas, que hemos dicho ya que son infinitas y que tienen cualidades, aunque al principio no las tenían, resulta, según la explicación de Aristóteles, que son eternas, son indestructibles, solo que no sabemos exactamente por qué, pero en todo caso no se destruyen, ahí se mantienen. Y lo que sí tenemos es una conjunción de esas semillas y ahí sí, las conjunciones, eso sí se puede, digamos que, deshacer. En otras palabras, como en Empédocles, las cosas son el fruto de ciertas mezclas, ciertas conexiones, y estas conexiones con cierta facilidad se destruyen. Entonces, hablar de nacer y morir siempre es una relación de reunión y de alejamiento. Algo similar a lo que había dicho Anaxímenes. Por eso recuerden aquello de Anaxímenes de la rarefacción y la condensación, ¿verdad? Rarefaccionarse era aquello de separarse. Y condensarse, por supuesto, tiene que ver con esto de reunirse. Pues bien, esas semillas, dice Aristóteles, esa es la explicación de Aristóteles, hay que entender que no tenemos todos los textos que quisiéramos, pero él hizo lo posible por hacerlo explícito. Dice, él llamó a Anaxágoras homeómeros a las semillas, o por lo menos las comprendió así. ¿Qué significa homeómeros? O como se suele llamar, homeomería, se dice en griego, homoiomeré. Homeomerías serían aquellas cosas que son como partes similares, semejantes. Podemos decir que hay semillas de un tipo y semillas de otro tipo, etcétera, y esos son similares. Pero entre ellas, casi todas como de alguna manera se parecen. Lo que pasa es que son diversas y la diversidad y su reunión, y según acontezca, va a generar la multiplicidad de las cosas que nosotros conocemos. Vean el texto segundo. Eh, Llamo homeómeros, por ejemplo, a los metales, a los tejidos animales y vegetales, de los cuales están compuestas las cosas no homeómeras, como el rostro, las manos, evidentemente los demás objetos que conocemos en la realidad toda. Vamos a un elemento central que ya hemos dicho, pero vale destacar. Resulta que, recuerdan, fragmento sexto, todas las cosas están en eso que llamamos la masa original, en el todo. Pero cuando se da la separación, recuerden que ese es lo original, luego se da una especie de separación muy particular, resulta que no hay una gran diferencia respecto a lo anterior, porque siguió estando todo en todo. Y podemos decir que ese principio se mantiene, es un principio fundamental. Todo, todas las semillas de todos los tipos están en cada una de las cosas. Y por eso es que hay que entender que estas semillas no se trata de objetos, digamos, de cierto tamaño grande, no, resulta ser aquello de lo cual se podría decir que se compone cualquier cosa posible. Lo que pasa es que, claro, dice, bueno, si todas las cosas tienen de todo, entonces, eh, ¿cómo está el asunto? ¿Será que todas las cosas son iguales? Sí, todas las son.
todas las cosas son iguales. Pero los cambios de cualidades más bien depende del número mayor de ciertas semillas que prevalecen en el objeto. Y esto, por supuesto, se puede decir de muchas maneras, pero el prevalecer depende más bien del número, de la cantidad. Aunque esto de la cantidad es muy difícil de determinar cuando estamos hablando de infinitud. Recuerden que siempre se mantiene esto como principio. No existe un mínimo. No podría haber una cosa que, digamos, sea un límite para algo. Y otra cosa muy significativa, no puede haber separaciones en el sentido de que haya algo que se aleja sin estar mezclado con todo lo demás. Esta visión no es nada fácil. Como pueden notar, esas cosas que leía los muchachos de esta época realmente eran complicadas de entender. Yo no sé si ustedes están captando la complejidad de esto del infinito, que no solo no se acaba, sino que el infinito que está reunido siempre de alguna manera, como en moléculas perfectamente constantes, en todo lo que hay. Eso es como si ahora nosotros estuviéramos pensando, digamos, en lo que pasa a nivel de nuestras células, que todas nuestras células manifiestan nuestro código genético. Bueno, más o menos es eso. Solo que el código genético es una porción de la célula, no es toda la célula. Y por lo tanto, el código no equivaldría a los elementos estos de los que está hablando Anaxágoras. Y sin embargo, de alguna manera nos puede dar una idea de esta visión que tiene Anaxágoras de Clazomen. Todavía nos permite decir Anaxágoras, efectivamente, en todas las cosas hay muchas cosas, evidentemente hay de todas, pero iguales en cantidad, sea en las más grandes o en las más pequeñas. ¿Por qué? Porque la cantidad es infinita. Entonces, digámoslo de una manera más clara, en la mezcla original, yo he hablado de una masa, pero es un migma, la mezcla se llama así, original. Y en cada pequeño cuerpo hay semillas de todas las clases. Ese es el todo está en todo, el gran principio filosófico de Anaxágoras. La diferencia, como les decía, entre una cosa y otra parece ser es en el dominio de unas partículas sobre otras. Mayor cantidad, qué sé yo, de partículas que van a producir el fuego, o que van a producir el agua, o que van a producir determinado color. Pero si ustedes lo ven, en última instancia es el mismo número. ¿Por qué? Porque lo mismo da hablar de pequeño que grande cuando hablamos de un universo que es infinito. La noción de infinito aquí es de una riqueza increíble. Es inexplorable, impredecible, incomprensible tal vez. ¿Por qué? Fragmento séptimo. De las cosas que se separan no se conoce la cantidad, ni en teoría, ni por la práctica. Nosotros no sabemos, no tenemos noticia estricta de qué es lo que hay en el universo. Hagamos un esfuerzo de mirar hacia atrás en los fragmentos que hemos visto. Recuerden, resulta que todo está en todo. Todo tiene de todo. Todo estaba reunido y estaba alrededor aire y éter, que son un poquito distinguidos, pero más bien como el medio donde está. Y parece como que todo se sale, todo se rompe. Alguien sospechosamente podría hablar de una especie de explosión original. Y lo que se sale es indeterminado, en número, en cantidad, porque todo era infinito ahí y todo es infinito hacia afuera. Entonces, como pueden ver, es muy similar a la visión cosmológica que ahora algunos sostienen a propósito del famoso Big Bang, la gran explosión universal
que supone que todo se está expandiendo. Este universo anaxagórico supone una suerte de expansión. Aunque, voy a decirlo de manera clara y contundente, no hay vacío, no hay cortes. Entonces no hay una fuera. Por lo tanto, esto de que todo estaba reunido más bien como que todo estaba sin cualidades. Todo estaba, digamos, en proceso de separación o de búsqueda. Búsqueda de que posiblemente las semillas similares se buscaron entre ellas. Se buscan entre ellas. O sea, vamos a suponer que yo soy una semilla. Yo soy una semilla que va a producir fuego. Busco a mis congéneres, a las homeómeras, a las que son similares a mí. Cuando me voy a buscarlas, no me puedo quitar encima todo el resto de las otras semillas. Y todas nos vamos a reunir, todos los tipos, en esa cosa que podemos llamar fuego. Y que quizás hace que eso amarillo y que calienta el fuego. Y sin embargo ahí también hay agua, los componentes del agua, o los componentes de la piedra, los componentes de todo lo que sea, a nivel molecular, así pero ínfimo. Ese es el concepto de todo está en todo, anaxagórico. Y por supuesto, entonces, lo matemático es importante. Mira, las cantidades no son fáciles de determinar. Lo que pesa aquí, de manera particular, es hablar de ausencia de límites y ausencia de determinaciones. No sabemos qué hay realmente. Una de las imágenes importantes para entender lo que estamos tratando de explicitar en Anaxágoras es la de un hacha. Fíjese que dice Anaxágoras, que usted, incluso haciendo un esfuerzo con un hacha muy fina y trata de corta, usted puede separar semillas, ¿no? Pero realmente no puedo dividir los compuestos originales. Es decir, el todo en todo siempre se va a mantener. Y por lo tanto, no puede haber vacío. No puede haber vacío porque siempre vamos a tener todo en plenitud. Como se dice en latín, natura non facit saltus. La naturaleza no produce saltos, no hay cortes, porque todo es continuo, todo es unitario. ¿Quién está triunfando en esta filosofía? Parménides. Todo es lo mismo, pero tenemos una multitud de todos, todos que forman el todo, todos infinitos. Multitud es poco decir, infinitos todos, para afuera, para adentro, para cualquier parte. Y por supuesto, indeterminados. Sí, pero determinados. Y ahí es donde está el secreto. Hasta ahora hemos evitado las imágenes, pero me resisto a que podamos ser así. El asunto es que el pensamiento de Anaxágoras quizás es mucho más abstracto de lo que se puede uno literalmente encontrar en una imagen. Pero este fragmento 9 nos puede ayudar un poquito para entender algo del proceso. Recuerden, un enigma, una masa original y aire y éter por fuera. De todo ahí metido en ese enigma original. De todo, todo. Y luego vemos una suerte de separación. Pero ¿cómo se dio esa separación? Y vean que aquí va a jugar de manera particular un papel importante la fuerza y la velocidad y la rotación. Efectivamente, se da una rotación, recuerden que no hay cortes, no hay huecos, no hay un vacío en ninguna parte. Por eso, cuando hablamos del Big Bang es como por decir algo, pero en realidad sería un Big Bang en el que aflora, digamos, la determinación. No hay una separación, un vacío que se va a extender, no, eso no sería lo correspondiente. Bueno, hay una gran velocidad y esa rotación que se da en esa velocidad hace que se empiecen a producir los otros objetos. Ahí hay aire, ahí está el éter,
Y esos elementos permiten que se vayan separando los, voy a decirle, corpúsculos que ya llevan las semillas de todos los tipos. Y a este propósito, vale señalar una cosa. Recuerden cuál es nuestro principio. Todo está en todo. Pero ahora lo vamos a decir de otra manera. Lo vamos a explicitar de una forma particular. En un ejemplo. Si no fuese así, entonces no entenderíamos cómo se conforman cosas que aparentemente salen en los objetos. Y el caso es el siguiente. Diría uno que si no fuese así, entonces no habría manera de explicar cómo usted, después de comer, coma arroz, frijoles o lo que usted quiera comer, no importa. Las verduras, las carnes, si es que usted come carne, lo que sea. ¿Cómo va a ser que después de comer eso a usted le salga, qué sé yo, objetos tan diferentes de la comida esa como el pelo, como las uñas? Eso se explica a partir de las semillitas que usted está comiendo. Por eso es que uno podría decir que al comer, de alguna manera, está alimentándose con todo lo que hay. Y por eso en cada parte hay de todo. Aunque ya veremos que eso de todo tiene una diferencia. Y es que no en todas las partes hay intelecto. Hay mucho. Ese es el nuevo concepto que vamos a introducir eh, ahora como la clave misma del universo. Déjenme hacer un pequeño anuncio. Recuerden el programa Filosofía de Contrabando. Al final les voy a poner un recordatorio para decirles que hay un pequeño programa, una cápsula de Filosofía de Contrabando. Recuerden que Filosofía de Contrabando no pasa de 5, 6 minutos como mucho. Y en esas cápsulas se explican algunos elementos de nuestras filosofías. Ahí viene una sobre Anaxágoras, una que se llama De todo hay que comer. Y tiene que ver con este fragmento décimo, a propósito de la carne. A ver si ustedes se animan a decir que están comiendo pelo. Van a ver ese capítulo que espero que les guste. Decíamos que el intelecto era un poco distinto. Bueno, efectivamente, dice Anaxágoras que hay de todo en todo, de todo. Pero una distinción muy importante es aquellos objetos que tienen esto que llamamos intelección, que es una suerte de capacidad de autogestión, de autonomía. El intelecto, dice Anaxágoras, es tan infinito como lo demás, pero a diferencia del resto, no necesita mezclarse, sino que puede estar perfectamente solo. Veamos el fragmento. Si no existiese por sí mismo, sino mezclado con cualquier cosa, estaría mezclado con todas. Si estuviera mezclado con todas, evidentemente, entonces todas las cosas serían inteligentes y parece que no todas son así, sino que prevalece solo en algunas. Y en algunos objetos se nota de manera particular porque pueden hacer un movimiento que sea distinto, que no sea, por ejemplo, natural, que suele llamar uno, o que no sea el producto de un movimiento, digamos, azaroso o de rotación, sino que rompe con ese proceso. Bueno, estos objetos que son así, que son inteligentes, pues pueden tomar por una vía alterna. Ahora, ¿el intelecto qué es? Aquí lo tenemos al final. Es la más sutil, tótaton se dice en griego, y más pura de todas las cosas. O sea, es
una materia muy sutil, capaz de trasladarse por todo, si se quiere, infiltrarse, pero con una enorme fuerza. Y es por eso que podríamos decir que es distinto, es muy poderoso, es extraño, uno no lo espera que esté de la misma manera, y sin embargo está ahí, constante en algunos objetos. Posiblemente nosotros somos algunos de esos. Bueno, efectivamente, los objetos que tienen intelecto se dejan dominar por él. Todas las cosas que tienen alma, las más grandes y las más pequeñas, a todas domina el intelecto. Y vean este punto fundamental. Respecto del cosmos entero, ¿tendrá algún papel? Sí. Es él el que dominó la rotación, el que la produjo. Fue él el que desde lo más pequeño empezó a generar la separación, la división y, por supuesto, la ordenación cósmica. Entonces, el el Nus, es aquel señor, el gran jefe de filas en el universo de Anaxágoras. Vean el último párrafo. Cuántas cosas que estaban a punto de ser y cuántas eran. Recuerden que ya de alguna manera las realidades estaban ahí determinadas y que ahora no son. Y cuántas ahora no son y cuántas serán, a todas el intelecto las ordenó cósmicamente. Esto ha sido interpretado como que fuera un dios. Pero recuerden que este es un ser muy sutil, con capacidad de gestión. Y dice, a esta rotación en la que rotan ahora los astros, tanto el Sol y la Luna, también el aire y el éter, que se separa. A todos los ordenó cósmicamente. Todos los organizó. Y este es el papel fundamental del intelecto. El principio explicativo de por qué hay orden. No es un azar, es una suerte de necesidad. Entonces, repasemos de nuevo de lo que hemos dicho. Aquí habíamos dicho que hay influencia sin duda parmenidia, solo que ya este salto por el nus marca una diferencia importante. A lo mejor tiene que ver con lo que hablaba de Heráclito, del logos, pero nous significa intelecto y nous también significa como ver, es un tipo de contemplación especial. Solo que aquí nous es una fuerza que es capaz de impulsar, dejar que eso se mueva y seguir impulsando según guste, porque es totalmente autónoma. Vean cómo lo distingue claramente. El nous es autosuficiente, el nous es infinito, el nous es una causa eficiente, es una razón hacia la cual se dirigen las cosas, aparentemente, es sutil porque se mete por toda parte, es conocedor de todo, porque claro, recuerden que se mete por todo porque es la más sutil de todas las cosas, y es totalmente poderoso. ¿Poderoso para qué? Pues para mover y para hacer lo que quiere. Vamos a leer el texto. Esta rotación hizo que se separaran las cosas, y se separa de lo raro lo denso, de lo frío lo caliente, de lo oscuro lo brillante. Todas las razones que podríamos justificar para que se diera el, el universo se quedan a medio camino para entender lo que realmente ocurre. Lo que ocurre depende de este intelecto. Y este intelecto es totalmente homogéneo, tanto en lo pequeño como en lo grande, es infinito, ¿no? Está por toda parte y no se parece en nada a ninguna otra cosa. Claro que, por supuesto, está en algunos entes, ya lo hemos dicho. No está en un ente especial, no es un Dios. No es un Dios que está por allá, no alto. Recuerden que este
Anaxágoras es medio ateo, eso no va a sostener, menos que el Sol sea un dios, eso es una piedra, ¿no? Como cualquier otro. Pues parte de lo que se separó. No, esta es una fuerza que impulsa todo lo que existe. Momento 13. Y después de que el intelecto comenzó a mover, se separó de todo lo que había puesto en movimiento. O sea que este intelecto, aunque fue el que movió, luego se distanció. ¿Se distanció como cuánto? Eh, bueno, él existe siempre. Y existe también donde están todas las cosas. Fragmento 14. Y ahí, dentro de algunas cosas, está de manera particular. Pero él es capaz de salirse. Entonces, todo se está congregando. Ya sabemos que hay disgregación también, porque hay cosas que desaparecen. Pero todo está siendo movido por este intelecto. De alguna manera, este intelecto es como una, repito, es como una deidad. Pero a diferencia de las deidades, este Señor del universo lo que produce es una rotación que va a generar todo lo que existe por vía de la separación. Por eso se parece tanto a una fuerza vital. Quizás yo le llamaría logos universal, pero eso es porque a mí me gusta mucho relacionarlo con Heráclito. Solo que aquí no es algo que usted pueda decir que está estrictamente pensando, sino casi como que está contemplando y está haciendo rotar. Entonces, la fuerza es quizás mejor elemento para decir de qué se trata. Repasemos el universo como lo venimos constituyendo. Otra vez. Migma original. De todo en todo. Hacia afuera, aire y éter. Y ahora aparece un elemento por dentro que empieza a moverlo todo, haciendo que rote, 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 y todo se empieza a separar. Todo se empieza a distinguir. ¿Y cómo se dirige esto? Aquí tenemos un fragmento que lo explicita. Bueno, primero, por supuesto, uno supone que hay cosas que son más sutiles, ya sabemos que el luz es muy sutil, hay cosas que son calientes, hay cosas que son más bien frías y que más pesadas. Bueno, lo más seco y lo más caliente y lo más sutil se va hacia la parte más alta, se va a la parte, digamos, de más de fuera. Si estamos pensando, si quieren, que en el fondo estamos sosteniendo una suerte de gran esfero. Para hablar claramente esto no podría ser, pero en todo caso sería como más explícito así. Y por supuesto, hacia el centro está más lo frío, lo oscuro y lo pesado. Ahí estaría la Tierra. La Tierra está en el centro, eso sí. Y es así se van organizando. La separación, por lo tanto, es muy similar a aquellas cosas que hemos visto en presocráticos, como Anaximandro, eh, o qué sé yo, Genófanes, que hablaban de que de la tierra se salían cosas, se separaban. Y es más o menos similar, solo que aquí es por rotación. Y en esa separación, por supuesto, cada vez se distinguen mejor las cosas. Vean, a partir de esas cosas que se separan se estructura la tierra. En efecto, de las nubes se separa el agua, del agua la tierra las piedras, ¿no? Cada vez como que se van distinguiendo más y mejor, sin perder la entidad base. Todo está en todo. Y aquí sí vale recordar a Parménides. Fragmento 17, me va a permitir leerlo para explicarlo. Los griegos no consideran rectamente ni el nacer ni el perecer, pues ninguna cosa nace ni perece. Recuerden, esto es Parménides, efectivamente, todo ha sido siempre, todo lo será siempre. También Genófanes, ¿verdad? Con aquello de la identidad. Ninguna cosa nace ni perece, sino que todo se da a partir de combinaciones y separaciones. Entonces, el nacer es una combinación y el morir una separación. Lo mismo que había dicho Empédocles. En realidad, Anaxágoras está explicitando el modelo parmenidio ahora a nivel molecular y a nivel macro.
explicando la totalidad. Es el mismo ser de Parménides, solo que puesto en multitud y reunido en una infinitud inabarcable. Porque por fuera y por dentro no sabemos qué es. Simplemente no hay un límite. Nosotros sí captamos y comprendemos, pero captamos y comprendemos desde lo que podemos ver. Yo no podría ver lo infinito para adentro, ni tampoco lo infinito para afuera. Sería imposible. Yo no tengo ojos para eso, de ninguna manera. Por eso estamos salvando el pensamiento parmenidio, o estamos salvando la gran pregunta. ¿Es lo que es? Sí, es lo que es. Y no hay lo que no es, efectivamente, porque no hay vacíos, no hay cortes. No hay ni un hacha podría partirlo. Y de la nada no surge nada. Siempre ha sido lo mismo. Y esto se mantendrá. Y los últimos fragmentos, para que vean cuán cerca se mantiene de nuevo de Parménides. A causa de la debilidad de estas percepciones sensibles, nosotros no vemos lo verdadero. ¿Por qué? Porque partimos de nuestras opiniones. Y realmente esto es lo que se ve, lo que aparece, lo fenoménico, fenómeno, vean el 21a. Las cosas que aparecen son un alumbramiento, una manifestación, una catalepsis, se dice en griego, de cosas realmente que no son lo que son. Lo que es mucho más que esto, porque lo que es literalmente una infinitud de semillitas, una infinitud que no seríamos capaces de ver si no entendemos lo que significa esta fuerza que es el Nous y esta realidad que constituye la totalidad de lo que es. Las semillas y su todo está en todo.